Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Cesarina Torres Vázquez. La doctora Torres Vázquez es neuróloga y con ella estaremos tratando fundamentalmente el tema de estas enfermedades neurodegenerativas que habemos tantos afectados y que desconocemos en la gran mayoría. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias por por la invitación y feliz de estar aquí y aclarar todas las dudas que ustedes tengan de que es, bueno, con del tema, de mi tema favorito, pues, porque eso es lo que yo hago diariamente en la consulta. Así que yo feliz de estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, y sabemos que como está el tiempo, como están las consultas y eso, le agradecemos el esfuerzo por dedicarnos a esta consulta. Pero vamos a arrancar de una vez, doctora. Enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? Mira, realmente es un grupo de trastornos, para no hablar o encasillarla como enfermedades, sino un grupo de trastornos que, como bien dice en el nombre, progresan en el tiempo, es decir, son neurodegenerativas. Consiste en una pérdida de neuronas, de un conjunto de neuronas a nivel cerebral o a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, y van progresando en el tiempo, se van dañando, incluso muriendo. Y estas, como no se pueden regenerar, vamos a decirlo así, van a causar un conjunto de síntomas o signos. ¿Por qué yo digo síntomas y signos? Porque hay cosas que nosotros podemos ver y otra cosa que nosotros vamos a sentir y que no podemos observar. Por eso quiero separar esas dos categorías. Entonces, ¿en qué consisten? Por ejemplo, son aquellas que ustedes ven que tienen una tendencia a ir empeorando con el pasar del tiempo, aquellas que pueden haber un compromiso no solamente en la parte motor, es decir, en hablar, en caminar, en movernos, en la deambulación, se tornan un poquito lentos, más débiles. También está un compromiso en la parte de la memoria. Porque como estamos hablando de una pérdida de este grupo de neuronas que van afectándose, incluso dañándose, va a haber también otros hallazgos que son, por ejemplo, la parte cognitiva, en el pensamiento, en la conducta, en los músculos del cuerpo. Por eso es que son una amplia gama de enfermedades. ¿Y cuáles son estos trastornos? Hay trastornos de estos que son más comunes, pero ¿cuáles son en sentido general estos trastornos degenerativos? Ahora es una muy buena pregunta porque se tienden a confundir, porque como hay una progresión propia de la enfermedad, es decir, a veces no saben a dónde acudir, si a qué tipo de neurólogo o si tiene que ir a un internista o tiene que ir a otro, a dónde tengo que ir cuando presento o veo algún patrón en un familiar mío. Que el paciente se va deteriorando y uno no sabe ni siquiera a dónde acudir. Entonces, a mí en la parte de neurología me gusta clasificarlas porque para aclarar un poquito esas dudas de los familiares o del mismo paciente. Estas son enfermedades que nosotros podemos dividir, por ejemplo, en algunas que se comportan con demencias, es decir, estos pacientes que lo que predomina es el deterioro de la mente, de la parte los olvidos frecuentes, de que el paciente no se acuerda de sus familiares, va progresando en el tiempo, pero también existen otro tipo, por ejemplo, en estas demencias, la más conocida es la enfermedad de Alzheimer y que todo el mundo nos preocupa en algún momento o si tenemos un antecedente familiar de enfermedad de Alzheimer, bueno, lo tendré o no lo tendré o qué va a pasar en el tiempo con mi familiar o conmigo. También hay otro tipo de demencia porque no todo demencia es Alzheimer. También están otro tipo como la demencia frontotemporal, que es más y tienen variantes diferentes entre ellas. Hay algunas que se comportan más con un trastorno en el lenguaje, otra más en conducta. El paciente no se quiere cambiar, no se quiere arreglar y se confunde con enfermedades psiquiátricas y a veces llegan a donde el psiquiatra y lo que tiene es parte de una enfermedad neurodegenerativa. Por eso es que siempre tiene que haber una muy buena comunicación cuando hay trastornos conductuales y también hay un compromiso de la memoria u otras partes de la parte neurológica, lo motor, por ejemplo, que el psiquiatra deba tener una comunicación con
el neurólogo si en algún momento capta a un paciente con cambios en la conducta y dice, esto no me compra completamente que sea algo psiquiátrico, porque muchas de estas enfermedades presentan manifestaciones psiquiátricas de primera instancia y luego aparece otro deterioro que no habla de una esquizofrenia, por ejemplo, o un paciente depresivo o un paciente bipolar en sí. Entonces, es así. Eh, Estos que se comportan con una demencia predominantemente. ¿Por qué digo predominantemente? Porque yo puedo tener otros signos en la evaluación, otro hallazgo en la evaluación, lentitud, movimientos involuntarios, pero lo que predomina o comenzó todo es el deterioro cognitivo o incluso psiquiátrico también. Existen otros grupos de enfermedades neurodegenerativas que tienen que ver con movimientos involuntarios, ya sea por falta de movimiento o por un exceso de movimiento, porque son dos cosas diferentes. No todo movimiento involuntario quiere decir que el paciente está haciendo un movimiento muy excesivo, sino más bien más todo lo contrario, que está más lento en la marcha, en el pensamiento, en la deambulación, que ahí la más conocida es la enfermedad de Parkinson. Pero el Parkinson no es lo único que nosotros vemos en trastorno del movimiento, porque hay otros parkinsonismos, que son aquellas enfermedades que se quieren parecer al Parkinson y no son Parkinson, y hay que tener mucho ojo con eso, porque se mal diagnostican como enfermedad de Parkinson, se tratan como Parkinson y el paciente empeora y empeora y uno no sabe o el médico no sabe por qué el paciente tiene tan tórpida respuesta a la medicación y es por eso mismo, porque no es un Parkinson, sino de estos parkinsonismos atípicos. En eso hay varias causas, por ejemplo, la parálisis supranuclear progresiva, está la degeneración corticobasal, también antes se incluían a esta la demencia por cuerpos de Lewis, es decir, por eso el Parkinson hay que tener mucho ojo al momento de evaluarlo. Pero en los trastornos de movimiento no solamente están estos Parkinson o parkinsonismos, sino también ataxias que cursan con progresión en el tiempo, ataxias espinocerebelosa, que es más la coordinación o un problema en el equilibrio o áreas específicas, por ejemplo, el cerebelo en el cerebro. Entonces, y hay otras que tienen más que ver con una afectación del nervio y músculo. Por ejemplo, la que muchos famosos han visto, o sea, hemos visto famosos internacionales que la han padecido, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que aquí lo que más predomina es una pérdida de una debilidad muscular progresiva, que es muy diferente a la que hemos mencionado anteriormente y se comportan de forma progresiva, se va deteriorando, deteriorando el paciente y si no llega a un médico que lo observe, la historia clínica, el indagar bien, preguntar, evaluar antecedentes familiares, a veces tienden a confundirse con otras enfermedades. Esos pacientes con ELA se maldiagnostican con problemas de columna, con radiculopatías y lo que está haciendo son enfermedades neurodegenerativas específicamente de nervio y músculo. Y de así, si no hablamos solamente de causas, tenemos muchísimas. Sí, doctora, y a propósito de esto, también me asalta el hecho de la enfermedad de Ah, y Huntington. Huntington y la enfermedad que se hizo un poco famosa con el asunto del actor Bruce Willis, esta Exacto. demencia frontotemporal. ¿Cuán lesiva? ¿Cuáles son los daños periféricos, los daños físicos que provoca este trastorno de demencia frontotemporal? En esto voy a corregir una pequeña cosita, y es que me gusta que me haya mencionado a Bruce Willis. Bruce Willis al principio lo diagnosticaron como si había hecho un evento cerebrovascular, como una fascia. O sea, ya ven que no todo, ni siquiera porque estamos en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier país, pueden haber por lo mismo tanto del historial clínico y cómo progresa en el tiempo. Bueno, esa demencia frontotemporal como tal es muy, muy, muy difícil en cuanto a la clínica. ¿Por qué? Porque se confunden con otros tipos de demencias. A veces se maldiagnostican con parkinsonismo, se maldiagnostican con demencia por cuerpos de
Lewis. Como bien dice, frontotemporal es un compromiso predominantemente o puede ser de la conducta. El paciente puede hacer como si no cambios en la conducta, el del temperamento, no descuidado consigo mismo, con su ropa, la higiene, y por eso muchas veces caen a otros especialistas, como por ejemplo los psiquiatras. Llega, y los de psiquiatras manejan bastante bien también este tipo de demencia, pero se dan cuenta de forma temprana que no compra completamente, que la conducta sea lo único que vaya afectando. Estos pacientes se comportan predominantemente conductual, trastorno también en el lenguaje o en el habla. Eso es, y son variantes diferentes, porque yo puedo tener una demencia frontotemporal y de ahí unos subtipos, y esos subtipos se presentan de forma completamente diferente e incluso muchos de ellos se parkinsonizan, es decir, actúan y se comportan como una enfermedad de Parkinson y se tratan como tal y con una muy pobre respuesta a la medicación, progresan muy rápido. Eso es algo que quiero que se quede como fijo en la cabeza. No toda enfermedad neurodegenerativa progresa tan rápido. Y la demencia frontotemporal se comporta como una demencia rápidamente progresiva, es decir, se comporta que el paciente en meses se deteriora de tal punto de cambiar con algunas partes de la conducta, olvidos muy sutiles, a terminar con trastornos en el lenguaje importante, no se le entiende el habla, de deglución, en la parte motora, se vuelven muy discapacitantes. Entonces, es más eso además de la conducta, pensar en la demencia frontotemporal en la parte del deterioro cognitivo, también en el lenguaje, cuando un compromiso en el lenguaje importante que no se le entienda o no, o se le entienda, pero no se le entienda lo que dice, que no hagan una oración completa, que hayan baches en las oraciones, en el diálogo no sea fluido con estos pacientes, que por eso se da más a conocer después del caso de Bruce Willis, que se mal diagnosticó inicialmente como si había hecho un infarto cerebral. Por eso la importancia de la historia clínica en los pacientes al momento de evaluarlos. Mire, doctora, que tanto así que ciertamente después se reconoció que él fue primariamente mal diagnosticado e Eso, inclusive mal tratado el trastorno. exactamente. Y, No, y y lo reconocieron sus familias. sí, y hubo otro caso interesante, no sé, bueno, yo soy fanática de él, el actor de Patch Adams, Robbie Williams. Robbie Sí. Williams inicialmente no, se diagnosticó con Parkinson. Pero la forma de, primero como conductual, es decir, que él tenía un problema en la parte que él era depresivo. Y ahí surgió lo de no, porque no todos los actores, comediantes, la mayoría tienen problemas psiquiátricos, son depresivos. El paciente se diagnosticó como depresión inicialmente. Y él mismo decía, es que esto no es normal, es que esto no es una pura depresión. Y la esposa también, incluso ella hizo un escrito de toda la clínica que él presentó, lentitud, temblor, cambios en la memoria, la progresión rápido, lo diagnosticaron con Parkinson y fue post-mortem que se identificó que era una demencia por cuerpos de Lewis y todo por una, y si lees la historia de la esposa, de cómo fue la progresión de la enfermedad, es increíble lo claro que solo por la descripción se comportaba por una demencia por cuerpos de Lewis. Así es. Doctora, y volviendo un poquito atrás, usted mencionó el ELA, famoso ELA, la esclerosis lateral amiotrófica con el asunto de la distrofia muscular y eso. Y me hace preguntarle, doctora, ¿la atrofia muscular espinal tiene Mm. algo que ver con esta esclerosis lateral amiotrófica? Son dos componentes diferentes, o sea, es decir, son dos enfermedades. Se tienden a confundir porque tienen un patrón similar. La pérdida del músculo, incluso sacudidas involuntarias en alguno de los músculos específicos, el deterioro del paciente, pero son dos enfermedades que tienen que ver con el nervio y músculo, pero no es lo mismo. Son dos condiciones completamente diferentes. Aquí en sí, la ELA, que es la que más nosotros escuchamos, incluso
incluso actores recientemente se han diagnosticado con ELA. Es más un comportamiento de una pérdida de la neurona motora, es decir, de una pérdida progresiva de estos músculos de nuestro cuerpo que se van deteriorando, pero el paciente cognitivamente está excelente y incluso a veces son más discapacitantes porque el paciente está viéndose deteriorarse de forma progresiva y él mismo dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y a veces sufren incluso hasta más, porque el paciente va perdiendo musculatura, va perdiendo fuerza, va deteriorándose de una forma fácil. Y como ella y como muchas enfermedades neurodegenerativas, hay subtipos de ellas. Unas que, o sea, la misma ELA tiene variantes diferentes. O sea, hay unas que se comprometan más en la parte vulvar, es decir, dejan de tragar de forma más, o sea, dejan de tragar, cambios en la voz y esos se discapacitan bastante, es decir, terminan con alimentación por otra vía, porque se deterioran más fácil. Otros es más esta pérdida de los músculos, debilidad progresiva, sacudidas involuntarias en partes del músculo, de la pierna, del brazo. Son estos pacientes que por más terapia que le demos, que siempre son importantes las terapias físicas en estos pacientes y los tratamientos oportunos, pero ustedes ven que se va deteriorando. Son dos condiciones completamente diferentes, como en muchas de nuestras enfermedades neurológicas en sí, neurodegenerativas. Y esto, doctora, tomar en cuenta que la atrofia muscular espinal también es un grupo de trastornos Otros gen- grupos ge- genéticos. O sea, genéticos. estas enfermedades, estos trastornos son genéticos. O sea, no se adquieren como el resultado de otra patología, ¿no? Porque yo soy diabético y entonces estoy sufriendo atrofia muscular amiotrófica, sino que son un grupo de trastornos genéticos, ¿cierto? Exactamente. Qué bueno que mencionas la diabetes, porque muchas veces llegan con un diagnóstico de neuropatía diabética y el paciente con una atrofia importante, discapacitado en una silla de ruedas. Entonces, qué bueno que mencionas también la genética, porque en toda enfermedad, no toda enfermedad neurodegenerativa en sí, tengo un componente genético y no porque mi familiar lo tuvo, etcétera. Estoy hablando en general de las enfermedades neurodegenerativas, no solo de las distrofias musculares. Pero cuando tú comienzas a hacer el algoritmo, los antecedentes familiares, el patrón de conducta, la forma de progresión de la enfermedad, cómo se va a tú ahí es que entra, espérate, esto sí, esto no me da para una diabetes, me da para otro tipo de enfermedades que progresan. Veo que sea la edad de presentación del paciente. La genética siempre hay que pensarla, pero no es lo primero que yo voy a buscar, es decir, no es lo primero que yo voy a ir a mandar. Tú sabes que en República Dominicana las pruebas genéticas en sí son muy costosas y son de difícil acceso. Y muchos de nuestros pacientes, lamentando el caso, nosotros lo diagnosticamos, muchas distrofias musculares, muchas ELA, en general, muchas demencias, muchos parkinsonismo. Nosotros siempre va a ser el pilar por historia clínica. Pero efectivamente, este grupo de distrofias musculares tienen un componente genético con presentaciones diferentes, es decir, cada una de las distrofias se presenta en edades diferentes, con comorbilidades diferentes, pero importante que no se maldiagnostique con enfermedades como la diabetes, que muchas veces llegan acá a no neurología, a medicina interna, a geriatría, a diferentes especialidades como una neuropatía diabética y el paciente con un deterioro importante, discapacitante. Muchas de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico, pero un diagnóstico oportuno y temprano, como en todas las enfermedades, va a ayudar, porque aquí en sí es la calidad de vida, mejorar del paciente y que esté claro de su diagnóstico, obviamente. Doctora, le mencionaba el asunto de la diabetes y el grupo de enfermedades genéticas neurodegenerativas y tenemos una amiga de consulta participativa, es asidua, que ha sido tratada a nuestro juicio erróneamente y a juicio de un nuevo médico neurólogo que comenzó a tratarla porque ella, con una persona de 75 años, con un índice diabético en ayunas de 115, 110, 120, se comenzó a tratar
por dolor y calambre en las plantas de los pies, endormecimiento de los dedos, eh, problemas musculares. Entonces comenzaron a tratarla como una neuropatía diabética, que medias compresivas, que esto, que plantilla y esto, hasta que, como usted bien señaló, un neurólogo que le vio últimamente dice: usted no tiene neuropatía diabética, usted tiene un problema de neurodegenerativo. Explíqueme eso, doctora. Mira, eh, yo creo que una de las importancias de estas sesiones es saber cuándo es mío y cuándo no es mío. Porque a mí muchos de mis mayores referidores son especialistas en diabetes, o sea, diabetólogos, internistas, psiquiatras, geriatras, porque cuando ven de primera instancia a un paciente, saben, o sea, aquí lo que queremos como concentrarnos es que cuándo identificar cuándo mi patrón no es diabetes y cuándo yo tengo de forma temprana para evitar, bueno, no es evitar que progrese, sino darle la atención de forma temprana y siempre garantizando la calidad de vida del paciente. Siempre la historia clínica va a predominar. No solo la historia clínica, un buen interrogatorio. Es decir, recordemos que la historia clínica y el examen físico nos da el diagnóstico en un 85% de los casos y el resto es estudios complementarios para nosotros hablar con fe. Mire, usted tiene una enfermedad de nervio y músculo, no es la diabetes, no es un problema de vitaminas, no es un problema por un medicamento que usted está tomando. Entonces, lo que tenemos que partir inicialmente es los antecedentes patológicos personales. Como bien resalta, un paciente con, no sé si ausencia de diabetes o incluso una azúcar bastante controlada, no es que descarte, no descarta una neuropatía, porque años posteriores, eso es una complicación crónica que se puede ver, la neuropatía diabética. Pero recordemos siempre cómo se presenta, el patrón, cómo se presente estos calambres, este dolor, el entumecimiento, la debilidad, si es distal, si es más en los pies, si es más proximal, si veo atrofia en una parte de los músculos, si veo otros síntomas asociados, otros signos asociados. Entonces, ¿qué pasa? La diabetes, fíjate que con lo poco que me comentaste del caso, calambre, entumecimiento, dolor, al principio podría fácilmente Oh, pensarse en una y complicación ardor en los y pies. ardor, en los pies, pero hay que indagar porque seguramente algo más tenía la paciente en el historial clínico que pudiera generar ciertas dudas en cuanto a la parte clínica, la evaluación motora del paciente, cómo están sus músculos, cómo están la parte de la sensibilidad, cómo está la marcha, la deambulación, la fuerza, que ese es el examen neurológico, que eso es algo que todo médico general debe saber y así otras especialidades. De ahí de evaluación física, ahí es que dice: a mí no me compra completamente que esto es una neuropatía porque no tiene el patrón físico, examen neurológico clásico, ni la historia clínica clásica de una neuropatía diabética y ahí vienen los estudios complementarios. Todo, resonancia de cráneo, columna total, estudio de conducción nerviosa y electromiografía, que eso es un estudio que, claro, no solamente es un estudio pilar en la parte de la neuropatía, además de la parte clínica, sino la neuropatía diabética y otras enfermedades neuro y músculo, sino también quién se lo haga. ¿Quién es el que va a hacerle el estudio? Porque no todo el que haga estudio de neurofisiología sabe hacer estudio de neurofisiología dirigido a lo que nosotros queremos buscar. Que muchas de las enfermedades de nervio y músculo se diagnostican no solo por la clínica, sino también por estos estudios complementarios como la electromiografía, estudio de conducción nerviosa e incluso estudios más específicos para otras enfermedades específicas de nervio y músculo. Entonces, en ese caso, pensar, bueno, incluso a mí me han llegado pacientes diabéticos y me envían como una neuropatía diabética y yo, el examen neurológico, una buena historia al clínico, dice, no me compra para una neuropatía diabética porque no es el patrón clásico y tengo que indagar. Y
hacerle estudios complementarios, cosas que lleva para descartar otras enfermedades que simulan mucho una neuropatía diabética o complicaciones propias de la diabetes. Pero eso es algo que se hace en todas las especialidades que llegan con un diagnóstico, geriatras, internistas, diabetólogos, tienen que saber identificar bien un examen físico, un examen neurológico, un historial clínico, que con eso ya tú diagnosticas si es o no una neuropatía diabética. Excelente, doctora. Pero las enfermedades neurodegenerativas, ¿qué las causa? ¿Se pueden prevenir? ¿Son prevenibles? Pero las causas y las manifestaciones, ¿qué hacer? ¿Cómo un familiar, una persona envejeciente de unos 70, 75 años, cuáles son las manifestaciones? Causa, prevención, manifestaciones, doctora. Hábleme. Mira, va a sonar como triste en esta parte porque yo quisiera decirte que hay una sola causa de estas enfermedades, porque si tuviéramos solo una causa, tuviéramos un tratamiento hoy en día, tuviéramos un tratamiento que revierta, que detiene la enfermedad y eso fuera maravilloso y yo fuera feliz porque mi trabajo sería un poco más fácil. Pero muchas de estas causas, la genética no es lo único, son causas multifactoriales. Es decir, no todo abuelo que tuvo Parkinson va a decir que yo voy a tener Parkinson. No porque yo tuve un Alzheimer y recordemos que se mal diagnosticaba enfermedad de Alzheimer hace años atrás, que todo el que tenía un deterioro cognitivo le decían usted tiene un Alzheimer y hoy en día tenemos criterios clínicos, radiológicos, marcadores que nos ayudan a tener un diagnóstico certero para enfermedades de Alzheimer y otras enfermedades demenciales o otras enfermedades neurodegenerativas de igual forma. Entonces, lamentando el caso, la mayoría de ellas son multifactoriales. Hay un gran grupo que son causa genética, pero obviamente nosotros tenemos que irnos de los más frecuentes a los más infrecuentes. Es decir, me hiciste una pregunta bastante amplia, entonces me voy a englobar en cómo se comportan. Estas son enfermedades que usualmente son o por proteínas mal plegadas, proteínas que no deberían estar de esa forma y se propagan en diferentes áreas del cerebro y en otras estructuras. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson tiene otros, habla de una proteína que se llama la alfa-sinucleína que se malpliega y se va propagando en diferentes estructuras. ¿Y tú sabías que el paciente puede tener 20 años, 15 años, un estreñimiento y el paciente pudo haber iniciado Parkinson desde ese momento? Y 10 años antes, aquellos pacientes que tienen ay, no estoy oliendo bien, ay, no, él no huele así desde hace 10 años, desde hace 15 años, él es así, pero a veces la enfermedad pudo haber comenzado por ahí y años después debutar. Y no quiere decir que todo el que esté estreñido, para que no se lleven esa idea, o todo el que tenga disminución del olfato va a padecer Parkinson, pero son signos que aparecen años antes y que habla de la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Entonces, hay múltiples causas, proteínas mal plegadas que se siguen extendiendo a otras áreas a nivel del sistema nervioso central. Además de eso, también están el procesos o cascadas inflamatorias. El Parkinson tiene mucho que ver también con procesos o cascada inflamatoria en áreas específicas. También están otras proteínas que se pueden ver, no solo la alfa-sinucleína, las taupatías que se ven en otras enfermedades, incluso en muchas que tienen que ver con trastorno de movimiento y obviamente demencias. Están también otros componentes ambientales. La exposición a tóxicos, a pesticidas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. También, obviamente, la genética. No es lo mismo un paciente con Parkinson de 22 años y 30 años que un paciente de 70 años con enfermedad de Parkinson. Cuando a mí me llega un señor mayor, como de 70 años, me diga, mire, estoy lento, tengo cierta rigidez, tengo trastornos en la marcha, bueno, un parkinsonismo, bueno, tengo un paciente con lo examino por los criterios clínicos para enfermedad de Parkinson, bueno, tiene una enfermedad de Parkinson. Pero, y la primera pregunta me dice, ¿mis hijos lo van a tener? O yo lo heredé de mi abuela. Y yo digo, mire, papá, no.
son causas multifactoriales, es decir, medio ambiente, genéticos, procesos del medio interno, es decir, procesos inflamatorios, estrés oxidativo, proteínas mal plegadas. Ahora, si a mí es un jovencito que me llega con un parkinsonismo, un paciente de 30 años, y me diga que tiene antecedentes familiares de Parkinson, lo primero que yo tengo que mencionarle es la genética porque hay un componente y la forma de presentación clínica, si es por causas monogénicas, ¿qué significa? Que es un gen que le esté causando su Parkinson, se comportan diferentes e incluso vas a esperar la presentación clínica diferente y respuesta farmacológica diferente. Hay algunas Parkinson de inicio temprano como causa de genes, como por ejemplo la GBA, que el paciente se demencia en años después que no se ven en otros Parkinson por otros genes. Por eso, siempre, por lo menos en Parkinson, la edad de presentación, los antecedentes patológicos de pacientes con una enfermedad, por ejemplo, un Parkinson o un parkinsonismo, incluso una demencia, la genética ahí cobra un poco más de peso en sí. Pero, ¿por qué hoy en día no tenemos una cura para estas enfermedades? Por esto mismo, por lo complejo de la fisiopatología, es decir, la causa en sí de los trastornos en general, de trastorno de movimiento, de las demencia, de la enfermedad de nervio y músculo, de las ataxias, como de también de la Corea, como la Corea de Huntington, porque hay múltiples causas que pueden converger y causar la enfermedad. Por eso el Parkinson no es solo movimiento, es también memoria, es también depresión, ansiedad, hiposmia o dificultad para cambios en el olfato, estreñimiento, trastornos urinarios, pero eso no se menciona mucho y es parte del Parkinson. Entonces, sí, son múltiples causas, es multifactorial, pues sí, las causas de enfermedades neurodegenerativas. Esto nos hace pensar y tal vez podamos colegir, doctora, de que las enfermedades neurogenerativas, los trastornos neurodegenerativos son crónicos e irreversibles. Sí, son crónicos. Tienen una progresión crónica, progresan en el tiempo, o sea, tengo que ser honesta con esto, es decir, hay unos que progresan más rápido que otros, hay unos que progresan mucho más lento, incluso teniendo pacientes, por ejemplo, con Parkinson, hay Parkinson que duran muchos años estables en el tiempo y otros que progresan más rápido y siguen siendo un Parkinson y no algo que se parezca a Parkinson y no es Parkinson, pero sí son crónicas, se tratan por los medicamentos que hoy en día tenemos evidencia que tengan buena función en ese paciente, pero eso no, con esa medicación no va a detener la enfermedad, o sea, va a seguir progresando la enfermedad. O sea que los tratamientos son mayormente farmacológicos y estos son atenuantes, pero no detienen el progreso de la enfermedad. Exactamente. Vamos a poner, lo voy a tomar como un ejemplo para nosotros concentrarnos por lo menos en una enfermedad. Sí, sí, no, hay tratamiento farmacológico, tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos que no son por vía oral, sino de otra forma de presentación del mismo fármaco, como bombitas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Pero hay también cirugías específicas, por ejemplo, para Parkinson, pero quiero aclarar que eso no detiene la enfermedad. Es decir, esto no es curativo, no es curativo, pero mejora muchísimo los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson y también la calidad de vida, obviamente, porque entre mejor me sienta, voy a ser mucho más independiente. Pero lamentando el caso, hoy en día cura no tenemos para estas enfermedades. Terapias de rehabilitación, fisioterapia, Magnífico. terapia de marcha, de movilidad, de evitar la rigidez. ¿Funcionan estas fisioterapias, estas terapias? Bueno, déjeme decirle que mis pacientes por ley tienen que hacer mi terapia física, mi psicoterapia, manejo multidisciplinario, porque ustedes no pueden imaginarse lo importante que es una terapia física en un paciente con Parkinson, y no tiene que ir a terapia física en sí, la danza, la natación,
tai chi, una caminata 5 veces al día, mejora muchísimo la parte motora. Incluso en etapas tempranas se pensaba que ralentizaba la enfermedad solo con actividad física. Es decir, tú tomas dos pacientes con enfermedad de Parkinson y tú ves al que toma la pastilla. Ambos toman la pastilla, ambos están tomando la misma dosis, pero este está haciendo terapia física 5 veces, o está caminando, o está haciendo, por ejemplo, psicoterapia, o está haciendo terapia del habla de forma temprano, incluso ya en etapa más avanzada, y está mejor que aquel que está en su casa, que solo toma levodopa, que cuando está triste no quiere ir a psicoterapia, que cuando está depresivo no quiere al psiquiatra porque no quiere tratarse, porque no quiere ir a terapia física, porque ¿para qué? Y nosotros hemos visto, porque yo tengo un grupo de especialistas para manejo multidisciplinario para específicamente estos pacientes neurodegenerativos, porque recordemos que lo que queremos garantizar es calidad de vida, independencia en los pacientes. No es lo mismo un paciente que para todo, para pararnos, para bañarnos, para comer, necesitamos al 100% de nuestros familiares. Y recordemos que con la terapia, la pastilla, imagínense la pastilla, por ejemplo, la levodopa en el Parkinson, como la gasolina en el carro, ¿verdad? Si yo le echo gasolina al carro, pero no tiene goma, va a arrancar el carro. Imposible. La gasolina es lo que te va a ayudar que arranque y puedas hacer todo lo que puedas, pero si tú no tienes una goma buena o que te apoye, va a ser más, o sea, no vas a arrancar el carro. Es decir, siempre digo esta temática a los familiares, a los pacientes, porque siempre tiene que ser un manejo multidisciplinario y la mejoría es significativa en tanto la parte motora, es decir, la debilidad, la rigidez, la lentitud, como también en la parte no motora, que es el ánimo, para la depresión, para el trastorno de esfínter, es decir, los pacientes que se están saliendo los pipí o no tengan un control en esa parte. Mejora también mucho terapias dirigidas, terapias físicas. Es decir, para mí el manejo multidisciplinario es fenomenal, o sea, es fundamental. Doctora, se nos acabó el tiempo, nos están haciendo señas, pero Está bien. brevemente, sabemos de que hay un montón de investigación sobre estas enfermedades neurodegenerativas, investigación sobre terapias emergentes y investigación sobre el impacto del uso de células madres como terapias para estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Cierto? Brevemente. Sí, totalmente. Gracias a Dios, nosotros como estuvimos hablando, nos concentramos en targets. Targets quiere decir a dónde va a ser la diana o dónde yo voy a trabajar, va a ser mi misión para mejorar esa parte. Ahora mismo hay en fase 3 son las que están más avanzadas en parte de investigación en terapia génica. Las células madres no han avanzado mucho, pero sí están en popa, vamos a decirlo así. Pero la terapia génica tenemos y algunos fármacos que se ha visto mejoría en la parte motora. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero no podemos despedirla sin que usted le diga a los amigos televidentes de consulta participativa dónde contactar, dónde ver a la doctora Cesarina Torres Vázquez. Hola, bueno, sí, yo trabajo en dos ciudades, en Santiago y en Santo Domingo. En Santo Domingo yo trabajo en Sedimá y en Santiago estoy en la clínica Homes y también en una clínica que se llama Gemi. Entonces, me pueden contactar al 849-473-2906. Y nada, con gusto, yo recibirlo a todos y un placer y gracias por invitarme. Gracias a usted, doctora, y ciertamente que hemos quedado, se nos quedó pendiente Parkinson para tratarlo en extenso, pero las puertas están abiertas y la Gracias, gracias. convocatoria desde ahora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos a esta interesantísima consulta con la doctora Cesarina Torres Vázquez, neuróloga, con la que estuvimos consultando sobre todo lo que tiene que ver con los trastornos neurodegenerativos. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.